El Sermón del Monte comienza con una escena sencilla, pero profundamente impactante. Al subir al monte y sentarse frente a la multitud, Jesús inicia una enseñanza que confronta directamente todo aquello que el mundo suele valorar. En lugar de exaltar a los fuertes, los ricos, los dominadores y los admirados, llama bienaventurados a los humildes, los mansos, los misericordiosos, los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia. La felicidad presentada allí no depende del confort, el estatus ni del reconocimiento humano. Se trata de una alegría interior, sostenida por la comunión con Dios y por la esperanza de algo eterno. Mientras la sociedad enseña que la felicidad significa poseer, vencer e imponerse, el reino de Dios revela que la verdadera plenitud nace de un corazón transformado. La mansedumbre deja de ser señal de debilidad y pasa a representar dominio propio. La misericordia deja de verse como ingenuidad y se convierte en reflejo del carácter divino. La búsqueda de justicia no es solo un deseo de equilibrio social, sino una profunda sed por la voluntad de Dios. El Sermón del Monte desmonta la lógica de las apariencias e inaugura una nueva manera de ver la vida, mostrando que los valores espirituales tienen un peso mucho mayor que cualquier conquista terrenal. Las bienaventuranzas también revelan que Dios observa aquello que muchas veces es ignorado por los hombres. Mientras el mundo presta atención a la apariencia, al poder y a los resultados visibles, el reino valora la sinceridad del corazón, la pureza de las intenciones y la capacidad de permanecer fiel incluso en medio del dolor. Existe una inversión completa de prioridades. Aquellos que normalmente serían considerados débiles o insignificantes se convierten en ejemplos espirituales. El Sermón del Monte no glorifica el sufrimiento en sí mismo, sino que muestra que existe crecimiento espiritual incluso en los momentos difíciles. Las personas quebrantadas aprenden dependencia. Las personas perseguidas aprenden perseverancia. Las personas misericordiosas aprenden a reflejar el amor divino en un ambiente marcado por la dureza. Cada bienaventuranza funciona como un retrato del carácter transformado. No se trata de comportamientos forzados externamente, sino de un cambio interior que afecta toda la manera de vivir. El discurso revela que la verdadera espiritualidad no se construye sobre apariencias religiosas, sino sobre un corazón dispuesto a amar, servir y permanecer fiel, incluso cuando eso no produce reconocimiento inmediato. Poco después, el discurso presenta dos metáforas que definen la identidad de quienes desean vivir según estos principios: la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva, impide la corrupción y da sabor. La luz disipa la oscuridad y revela aquello que estaba oculto. El mensaje es claro: la fe no puede permanecer escondida ni aislada. Debe producir un impacto visible en la manera de vivir, hablar, actuar y relacionarse. El discípulo no fue llamado a existir de forma pasiva frente al sufrimiento, la injusticia y la maldad. Existe una responsabilidad práctica de influir en el entorno a través del carácter, la compasión y las buenas obras. No se trata de exhibicionismo religioso, sino de una vida tan coherente que naturalmente apunta hacia algo mayor. La enseñanza también advierte sobre el peligro de perder la esencia. La sal sin sabor pierde su utilidad. La luz no fue creada para permanecer escondida. Una vida guiada por la verdad inevitablemente ilumina caminos, inspira personas y confronta las tinieblas alrededor. El Sermón del Monte deja claro que la transformación interior debe producir consecuencias externas visibles, haciendo imposible separar la fe verdadera del comportamiento diario. También existe un aspecto de valentía en estas metáforas. Ser luz significa inevitablemente hacerse visible. Esto incluye ser observado, criticado e incluso rechazado. Muchas veces, vivir según principios espirituales exige mantenerse firme en ambientes que valoran exactamente lo contrario. El Sermón del Monte enseña que la verdadera influencia no nace de la imposición, sino del ejemplo constante. Pequeñas actitudes de honestidad, compasión, paciencia y justicia tienen un impacto mucho mayor que los discursos vacíos. Así como una sola lámpara puede iluminar un ambiente completamente oscuro, una vida transformada puede cambiar totalmente el entorno que la rodea. Lo mismo ocurre con la sal. Incluso en pequeña cantidad, influye en todo aquello donde es colocada.
Esto demuestra que la transformación espiritual no depende necesariamente de multitudes, fama o poder político. El impacto del reino de Dios comienza en actitudes silenciosas, en decisiones diarias y en relaciones guiadas por el amor y la integridad. El Sermón del Monte enseña que nadie fue llamado a una espiritualidad escondida, indiferente o sin consecuencias prácticas. A continuación, surge una de las declaraciones más importantes de todo el discurso, la afirmación de que la ley no sería abolida, sino plenamente cumplida. La enseñanza va más allá de la simple obediencia literal a las reglas religiosas. El problema no estaba en la ley en sí, sino en la superficialidad con la que muchos la interpretaban. La religión se había convertido en una práctica mecánica, enfocada en la apariencia externa, mientras el corazón permanecía distante de la verdad. La justicia defendida en el Sermón del Monte supera el legalismo y alcanza las intenciones más profundas del ser humano. No basta con evitar ciertas acciones externas, es necesario permitir que el interior sea transformado. Este principio se hace aún más evidente cuando el discurso aborda la ira y la reconciliación. La agresividad interior corroe las relaciones y destruye la paz incluso antes de que ocurra cualquier acto visible. Por eso, la reconciliación recibe una prioridad absoluta. Antes de la ofrenda religiosa, antes del ritual, antes de la demostración pública de devoción, existe la necesidad de restaurar las relaciones quebradas. La verdadera espiritualidad no puede coexistir con el orgullo ni con la incapacidad de perdonar. El Sermón del Monte desplaza el enfoque de la apariencia hacia la raíz de las intenciones humanas, mostrando que Dios observa aquello que nadie más puede ver. Esta enseñanza confronta directamente la tendencia humana de medir la justicia solamente por las acciones visibles. Muchas personas logran mantener una apariencia correcta delante de los demás, mientras alimentan envidia, amargura y resentimiento en su interior. El Sermón del Monte revela que el corazón también necesita ser purificado. El problema de la ira no está únicamente en la explosión visible, sino en la acumulación silenciosa de desprecio que endurece el alma con el paso del tiempo. La falta de reconciliación crea profundas distancias emocionales, destruye familias, debilita amistades y alimenta ciclos de dolor que pueden durar años. El discurso muestra que la verdadera paz exige humildad para reconocer errores, disposición para pedir perdón y valentía para abandonar el orgullo. La reconciliación no es presentada como algo secundario, sino como una parte esencial de la vida espiritual. Esto demuestra que la relación con Dios y la relación con las personas están profundamente conectadas. No existe espiritualidad genuina sin disposición para amar, perdonar y restaurar vínculos rotos. El mismo principio se aplica a la pureza de los pensamientos y a la integridad de las relaciones. La mirada cargada de codicia deja de ser tratada como algo insignificante y pasa a revelar la condición del corazón. El ser humano no debe ser transformado en un objeto de deseo o de consumo emocional. Existe un llamado a la dignidad, al respeto y a la fidelidad. El Sermón del Monte no trata solamente de comportamientos externos, sino de la formación de una conciencia limpia e íntegra. También se destaca la seriedad de los vínculos familiares y matrimoniales, reforzando la importancia de la responsabilidad afectiva y de la permanencia de la alianza. Después, el discurso aborda la honestidad en las palabras. En una sociedad acostumbrada a manipular discursos y utilizar juramentos complejos para convencer a los demás, surge una propuesta radicalmente simple: que el sí sea verdaderamente sí y el no sea verdaderamente no. La credibilidad debería nacer del carácter y no de la necesidad de fórmulas elaboradas. La integridad convierte la palabra en algo naturalmente confiable. Luego de esto, el Sermón del Monte alcanza uno de sus puntos más desafiantes al tratar la no violencia y el amor hacia los enemigos. La antigua lógica de la venganza proporcional es reemplazada por la generosidad inesperada. Ofrecer la otra mejilla, caminar la segunda milla y responder al mal sin reproducir el odio representan una profunda revolución moral. Amar a quien ama es algo natural. Amar a quien persigue, ofende o hiere exige una transformación espiritual mucho mayor. El objetivo no es incentivar la pasividad frente a la injusticia, sino romper el ciclo interminable de la violencia,
mostrando que el amor posee un poder superior al resentimiento. La perfección mencionada en este contexto no significa ausencia total de fallas humanas, sino madurez en el amor, reflejando la compasión del propio Creador, que hace salir el sol sobre justos e injustos. El amor hacia los enemigos quizás sea una de las partes más difíciles de aceptar porque desafía directamente el deseo humano de retribución. La tendencia natural es responder al mal con más mal, a la ofensa con otra ofensa y a la agresión con venganza. Sin embargo, el Sermón del Monte presenta un camino diferente, basado en la capacidad de detener el avance del odio. Esto no significa aceptar abusos ni ignorar injusticias, sino elegir no permitir que el corazón sea consumido por la misma oscuridad que existe en el agresor. Existe una diferencia entre buscar justicia y alimentar venganza. La justicia busca restaurar el equilibrio. La venganza desea destruir. El Sermón del Monte llama al ser humano a una madurez espiritual capaz de vencer la brutalidad mediante la misericordia. Este principio tiene fuerza transformadora no solo para individuos, sino también para familias, comunidades y sociedades enteras. Donde existe disposición para perdonar, existe posibilidad de reconstrucción. Donde existe amor incluso en medio del conflicto, nace la oportunidad de romper ciclos históricos de violencia y resentimiento. El discurso entonces se dirige hacia las motivaciones ocultas de la práctica religiosa. La caridad, la oración y el ayuno dejan de ser herramientas de autopromoción y pasan a ser expresiones íntimas de la relación con Dios. El problema no está en las prácticas espirituales en sí mismas, sino en la intención detrás de ellas. Cuando la fe se transforma en espectáculo, pierde su esencia. El Sermón del Monte denuncia la necesidad humana de reconocimiento constante y enseña el valor de la devoción secreta. Existe algo profundamente poderoso en hacer el bien sin esperar aplausos. La oración enseñada como modelo no es extensa ni teatral. Revela sencillez, dependencia, confianza y alineación con la voluntad divina. Luego, el enfoque se desplaza hacia la relación con el dinero y las preocupaciones materiales. La enseñanza confronta directamente la ansiedad producida por el miedo al futuro y por la obsesión de acumular riquezas. El corazón humano siempre será atraído hacia el lugar donde deposita su tesoro. Cuando toda la esperanza es puesta en las posesiones, la vida se convierte en esclava de la inseguridad. Por eso, el Sermón del Monte invita a contemplar la naturaleza. Las aves no viven dominadas por la ansiedad. Los lirios florecen sin un esfuerzo desesperado por apariencia o estatus. El objetivo no es incentivar la irresponsabilidad, sino liberar el corazón de la obsesión por el control absoluto. La búsqueda de los valores eternos reorganiza las prioridades y devuelve paz al interior humano. La ansiedad constante revela una lucha silenciosa por sostener solo el peso de la existencia. La invitación del Sermón del Monte es confiar en que existe cuidado divino incluso en medio de las incertidumbres de la vida. La devoción secreta también revela una verdad importante sobre la autenticidad espiritual. Muchas personas logran parecer fuertes frente al público mientras viven vacías interiormente. El Sermón del Monte enseña que la verdadera espiritualidad continúa existiendo incluso cuando nadie está observando. El valor de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad del corazón. El valor de la generosidad no está en el reconocimiento recibido, sino en el amor demostrado silenciosamente. Esto confronta directamente la necesidad humana de validación constante. Al mismo tiempo, el discurso revela cómo la ansiedad puede dominar completamente la mente humana. La preocupación excesiva por el dinero, la estabilidad y el futuro muchas veces roba la capacidad de vivir el presente con paz. El Sermón del Monte no ignora las necesidades materiales, sino que enseña que la vida posee una dimensión mucho mayor que la simple supervivencia. Cuando todo gira alrededor del miedo a perder, el corazón se vuelve incapaz de descansar. La confianza en Dios no elimina las responsabilidades, pero impide que el alma sea aplastada por la preocupación continua. Existe libertad espiritual cuando el ser humano comprende que su valor no depende de la cantidad de bienes acumulados ni de la aprobación de las personas. En la parte final del discurso surge un fuerte llamado al discernimiento y al autoexamen. La advertencia contra el juicio hipócrita revela una tendencia humana muy común.
ver fácilmente los defectos ajenos mientras se ignoran las propias fallas. La imagen de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio ojo denuncia la ceguera producida por el orgullo espiritual. Antes de corregir a alguien, es necesario mirarse honestamente a uno mismo. La enseñanza no elimina la necesidad de discernimiento moral, sino que combate la arrogancia y la falta de misericordia. Luego aparece la llamada regla de oro, un principio simple y profundamente poderoso. Tratar a los demás de la misma manera en que uno desea ser tratado. Esta idea resume toda una ética basada en la empatía, el respeto y el amor práctico. El Sermón del Monte conduce entonces al cierre con la imagen de los dos caminos y de la casa construida sobre la roca. No basta con escuchar palabras inspiradoras o admirar la enseñanza desde lejos. La verdadera diferencia aparece cuando la verdad es puesta en práctica. La casa construida sobre la arena puede parecer firme por un tiempo, pero se derrumba ante las tormentas. En cambio, la casa edificada sobre la roca permanece firme porque tiene un fundamento sólido. El impacto final del Sermón del Monte nace precisamente de esta combinación entre profundidad espiritual y aplicación práctica. La multitud reconoce una autoridad diferente en cada palabra enseñada. No era simplemente un discurso filosófico o religioso, era un llamado directo a la transformación humana. Han pasado siglos, surgieron y desaparecieron imperios, las culturas cambiaron y las sociedades se reinventaron. Pero el Sermón del Monte continúa confrontando conciencias y revelando una verdad atemporal. La verdadera espiritualidad no se mide por la apariencia externa, sino por la profundidad del amor, la integridad silenciosa de los pensamientos, la honestidad de las intenciones y la búsqueda activa de la paz en un mundo marcado por el egoísmo, la violencia y la superficialidad. La parábola de la casa sobre la roca cierra el discurso con una advertencia extremadamente poderosa. Las tormentas llegan para todos. Ninguna persona está completamente libre de crisis, pérdidas, decepciones o sufrimiento. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en el fundamento sobre el cual fue construida la vida. Quien vive solo de apariencias espirituales puede permanecer firme durante periodos tranquilos, pero se derrumba cuando enfrenta una presión real. En cambio, aquel que practica las enseñanzas desarrolla resistencia interior, estabilidad emocional y profundidad espiritual. El Sermón del Monte no presenta una fe superficial basada únicamente en emociones momentáneas, sino una transformación capaz de sostener al ser humano incluso en las etapas más difíciles de la vida. El impacto de esta enseñanza atravesó los siglos precisamente porque continúa revelando necesidades humanas universales. El orgullo todavía destruye relaciones. La ansiedad todavía domina multitudes. El egoísmo todavía produce violencia y división. Sin embargo, el Sermón del Monte continúa ofreciendo un camino diferente, fundamentado en la humildad, la verdad, la misericordia y el amor. Su llamado sigue vigente porque habla directamente a las regiones más profundas del alma humana, mostrando que la verdadera transformación comienza dentro del corazón y luego alcanza todas las áreas de la vida.